conocemos. Bueno, pues continuamos con el tema, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y sí me gustaría, Roberto, que nos platicaras de los deciles, ¿qué significan? Bueno, más que todo, el tema de los deciles pues es el tema en donde se mueve los rangos que justamente dimensionan el tema de la pobreza en nuestro país. Y hablaríamos un poquito del tema de, por ejemplo, de los indicadores. Sobre qué indicadores el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el país está determinando que hay más pobres en el país. El primer tema es el rezago educativo. Población que tiene rezago educativo en el país, población carente de acceso a servicios de la salud, población carente de acceso a la seguridad social, población carente del acceso a calidad de espacios en la vivienda, población carente de servicios básicos en la vivienda y población carente de acceso a la alimentación. De eso, por rezago educativo, hay 18.7% de la población en nuestro país tiene carencia de rezago educativo. De servicios de salud. No contando, obviamente, ¿sí? A Oaxaca. No contando a todos. Son los que nos bajan ahí. Sí, nos bajan ahí, Guerrero, son los que seguramente deben de marcar un poco más el tema de esta brecha. Los servicios de salud, población carente de acceso a servicios de salud, 18.2% de los 121 millones de mexicanos que existen en el país. Población carente de acceso a la seguridad social, casi 59%. 58.5% de la población en nuestro país no tiene acceso a la seguridad social. Calidad y espacios en la vivienda, 12.3%. Servicios básicos en la vivienda, 21.2%. Y a la alimentación, 23.4%. De esto hablamos, y lo decía Pepe ahorita antes en el corte, que a la línea de bienestar mínimo existen 24.6 millones de personas que son los pobres más pobres de todos. Casi 25 millones de mexicanos se encuentran en pobreza extrema totalmente. Y otra línea superior a esa, 53.2%, que se refiere a 63.8 millones de personas que se encuentran en pobreza plena totalmente. Entonces, hablamos de un tema de una, como dice Pepe, una desigualdad enorme, que no porque le tire uno el mayor dinero posible a los temas como, por ejemplo, Prospera, que ahora sí se llama lo que era Oportunidades o Progresa en anteriores administraciones, quiera decir que eso le va a ayudar a la población. No, a la población le tienes que ver cómo la puede hacer autosuficiente, que le ayudes a que su propia condición la cambie. Le genere economía. Le genere economía, como dice Pepe. ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo ayudar, Roberto, a la población de la montaña en Guerrero, a ver, por ejemplo? Ahí yo nada más quiero matizar. Hay una franja poblacional, esta a la que se refiere Roberto, que gana... que es alrededor del 20% de la población, a la que definitivamente le tienes que ayudar, y perdón que lo diga así, con asistencialismo puro. ¿Sí? No, por supuesto. A esa. Si no está ahí el Estado, se mueren de hambre. No hay más discusión. Y yo creo que también es una irresponsabilidad decir, bueno, que los ayude el mercado. Pues digo, no, tampoco. Esa sería la peor de las lógicas, ¿no? Y sería una totalmente insensible. La pregunta es, ¿por qué no podemos salir del círculo? Lo preguntaba Carmen en el corte. ¿Por qué nuestros mejores esfuerzos redundan en evaluaciones descorazonadoras? Exacto. ¿Por qué? En primer lugar, por las condiciones históricas de este país. O sea, creo que sí hay que mencionar que, dando una revisada rápida a la película, hasta bien entrado el siglo XX, la política social, es decir, sacar a la gente de la pobreza, pues no era una idea ni una prioridad en los gobiernos. Prácticamente todo el siglo XIX nos la pasamos pensando, primero, que no nos volvieran a invadir, que no nos quitaran más territorio, después, en nuestras guerras intestinas, hasta 1895 viene nuestro primer superávit fiscal, y no es con pequeños esfuerzos aislados donde se empieza a concebir una política social. La primera, por ejemplo, entendida como tal, que era ayudar a las parturientas más necesitadas, la hace la emperatriz Carlota. Imagínense cuándo empezamos. La política educativa, que tenía que ver con sacar a los pobres, más pobres del analfabetismo, lo hace Justo Sierra con Díaz. La política social como tal, asistencialista, concebida desde el Estado, viene hasta principios de los 70. Entonces, esta política social
que tiene que ver con una concepción multidimensional, atendiendo variables, focalizando recursos, pues es prácticamente de ayer. O sea, realmente tiene 25, 27 años ejecutándose, contra 200 y pico de años de una pobreza estructural. Entonces, creo que de ahí tenemos que partir. En segundo lugar, no destinamos los suficientes recursos donde tenemos que hacerlo. Creo que otro de los grandes retos es que la política social sigue muy dispersa. Pero sí les destinamos, Pepe, pero no llegan. Sí, pero lo que me refiero, Luis, es que siguen habiendo programas sociales que no atienden la verdadera necesidad. Estos indicadores que luego te evalúa Coneval. Por ejemplo, los gobiernos estatales, municipales o el propio gobierno federal que tiene programas de ocurrencias donde dice, vamos a regalar, ¿qué te gusta? X cosa, X utilitario. Eso no va a redundar en la evaluación de Coneval. Entonces, cuando avances en esto o cuando retrocedas en esto, pregúntate qué estás haciendo y a qué le estás destinando dinero. El programa Prospera no se inventó este sexenio, se le cambió de nombre, pero no se inventó. Y es un programa que sí sostiene al último eslabón de la cadena social en México. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, en parte, y a lo mejor no es políticamente correcto en estos momentos, pero sí es liberar a la economía de los lastres que le impiden crecer a más del 2%. Creo que se ha hecho un esfuerzo interesante en la parte energética. Creo que se han cometido errores en la política fiscal. Creo de verdad que la reforma fiscal de hace unos años tuvo un impacto muy fuerte sobre la fragilísima clase media mexicana y todo el impacto que sobre ella tiene estos 63 millones de mexicanos. Entonces, creo que tiene que ver más con lo que puedes hacer en el largo plazo que con la inmediatez. Voy a decir algo terrible, y lo preguntaba Carmen en el corte, y es, ¿qué pasa? ¿Los gobiernos se están equivocando? ¿No podemos solucionarlo? Y la respuesta es que no. No podemos solucionar la pobreza en 3 años, ni en 10. No, pues ya llevamos 50. Ni en 40. Este país no va a poder solucionar los problemas de pobreza si antes no, 1, crece y 2, reparte. Hay ejemplos de éxito, los hay y muy cercanos. Ahí está el caso coreano, está el caso chileno. ¿Qué tienen de ventaja sobre nosotros? Son una población significativamente menor a la nuestra. Este es un país de 120 millones de personas. No es tan sencillo redistribuir la riqueza. ¿Dónde está nuestra ventaja? Somos un mercado interno con un potencial enorme, tenemos una fuerza laboral tremenda, tenemos al mercado de consumo más importante del mundo aquí arriba, en el norte, en la azotea, pero además somos una economía que más allá de las discusiones retóricas ha aguantado los vaivenes del mercado y sí puede competir. Creo que lo que nos está faltando para poder ver plasmado en los resultados de Coneval lo que queremos es establecer conexiones, establecer vínculos entre esta economía que sí funciona, jala, es exportadora y que encuentra en los Estados Unidos el principal receptáculo de todas las manufacturas, a la economía real. Creo que la gran fragilidad del TLC, que definitivamente salvó a este país en muchos sentidos, ha sido el no tener más vínculos, más puntos de conexión con la economía real. Para que eso suceda, necesitamos tener mano de obra mejor calificada. Y para que ello ocurra, necesitamos abatir el rezago educativo. Entonces, vemos cómo todos los temas empiezan a estar atados. Tú no puedes cambiar las cifras de pobreza si no le metes dinero a la educación. Claro. No es por retórica, es porque de lo contrario vas a tener un país de subempleados, un país que no logre avanzar en términos del ingreso familiar. Entonces, sí creo que no le podemos cargar hoy a la política social y frustrarnos de forma totalmente inútil, además, de nada nos va a servir. Más bien lo que tenemos que ver es dónde tenemos que apuntar, cuáles son los temas pendientes en lo económico para que el día de mañana podamos avanzar en la medición de la pobreza.
Y hay temas, digo, viene a afectar ahorita, por ejemplo, la subida del dólar, que va a generar una inflación terrible en el país, va a generar todavía más estragos en este tema. Entonces, no, pues, él dice que no para él, para su economía. Hay que platicar de algún tema positivo, ¿no? Yo creo que habrá que... La gente nos debe estar viendo bola de negativo. No, pero es que yo justo trato de decir eso, Luis. No hay que rasgarnos las vestiduras. El tema de la inflación, por ejemplo. El último mes reportó la inflación más baja en la historia de este país. Aún con una apreciación del dólar. En otros tiempos, tal vez también lo que tenemos es nostalgia. Nostalgia del autoritarismo, que además nos sale más caro. A lo mejor el peso ya estaría en 10 pesos por dólar a golpe de billetazos para calmar al respetable. A nadie le gusta un dólar de 16.50. Sí, ¿no? A nadie. La pregunta es qué podemos hacer para cambiarlo si la perspectiva internacional marca una apreciación del dólar frente a todas las monedas. Nada. Podemos hacer lo que ha hecho el Banco de México, que además fue una institución autónoma. Entonces, creo, atendiendo a tu inquietud, Luis, creo que en efecto, parte fundamental para que podamos avanzar en esto es no encerrarnos en la frustración y ver que sí podemos cambiar y que no. Y lo que sí podamos hacer, hacerlo. ¿Y lo estaremos haciendo? En algunas cosas sí. Lo de la CENTE me deja esperanzado, porque al final del día tiene que ver con esto. En otras no, creo que hay un serio y gravísimo pendiente en términos de seguridad, justicia y Estado de Derecho, que es la otra, ¿eh? Por supuesto. Pues el tiempo se ha terminado. José Luis Antón, muchas gracias. Ingeniero Caín, Roberto Rico, equipo de producción, muchas gracias, principalmente a usted que nos hizo favor de vernos y recibirnos en su hogar una vez más. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche y el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.